me impresionó, Matilde, el trabajo ese de empezar a transferir electrones al hierro. Wow. Sinceramente te felicito. Quería saber cuáles eran los ensayos. No me voy a vestir con esa persona está haciendo el trabajo en realidad viene ahora el año que viene con su doctorado especializado en la producción de electricidad. Salió dentro de nuestro laboratorio trabajando en la parte de anaerobios específicamente, y estos mecanismos son anaerobios y hay un tremendo desarrollo combinado, ¿no? Es decir, la biología se conoce y se intenta mejorar, ¿no? El segundo punto es que no es un monocultivo, en realidad en esos sistemas siempre hay más de un tipo de microorganismos. El análisis de esas cosas, sabemos que además hay microorganismos que no han sido cultivados, que tienen algo que ver en toda esa transferencia de electrones vía nanowire, que yo traduje como nanoalambre, pero de última es increíble que los electrones puedan ser transferidos directamente. Si en verdad las bacterias, eso es algo prometedor, no para iluminar una ciudad, eso lo tenemos claro, pero la propuesta en particular, por ejemplo, es alguna aplicación agraria, como yo dije, la de los campos de arroz, que es de última una línea que es la que estamos, la que el Uruguay piensa seguir trabajando en distintos aspectos, ¿no? Y realmente yo creo como tú que la biología todavía tiene muchísimas cosas para sorprendernos, y que es cierto que el 99% de las cosas no las ven. Entonces las experiencias son realmente así, se ponen capacitores que van, la parte experimental son reactores pequeños en escala, después terminan siendo los desarrollos que van al lago o a un sedimento marino, a veces mejor que el sedimento por el tema de que la metanogénesis hay que inhibirla, es decir, tenemos que desviar los electrones de alguna manera de los ácidos. Es decir, en realidad lo que utilizan estos microorganismos son esos ácidos que sobran, por ejemplo, en un relleno sanitario. Son esos los ácidos que sirven de sustrato para respirar, y el desarrollo paralelo va en conocer la biología para optimizar los microorganismos y el desarrollo de los correspondientes electrodos, que hoy están siendo el tema, digamos, que frena, digamos, el desarrollo de esa tecnología. Es pequeño pero sostenible, ¿verdad? Es decir, uno puede olvidarse de cargar las baterías y las pilas, porque hay un sistema biológico que es autosuficiente. Está muy bueno. Esperamos poder conservar a la persona, ¿viste? Y tengo otra. ¿Qué capacidad en litros de fermentación tiene Santa Elena? Me impresiona eso. 2000, dijo los rectorcitos. Bueno, no, lo que pasa es que la capacidad es difícil calcularla, porque cada cultivo tiene un tiempo y un proceso, y hay cultivos de horas y hay cultivos de días. Entonces no tiene una forma lineal o de calcular como si fuese en química, es decir, tantos litros, tanta droga, puedo producir tantos litros diarios con tantas horas de trabajo. Pero hay una capacidad muy grande. Nosotros calculamos el año pasado que se hicieron 150 millones de dosis monovalentes. Es decir, ustedes imagínense que cuando hacemos una vacuna para... Lástima que no me ven por acá, queda medio feo. Cuando hacemos una vacuna, por ejemplo, para una enfermedad reproductiva, que es una enfermedad cuando está hablando de la reproducción de las vacas, por ejemplo, para que puedan tener terneros, ¿no? Cuando hablamos de eso, a veces se combinan muchos bacterias y virus. Es decir, que hay varios componentes. Y a su vez, cada uno de esos componentes pueden tener a veces dos subvariedades. Es decir, usamos un virus contra una enfermedad y ese virus son dos subvariedades que usamos. Pero cuando se produce una vez cada uno de ellos. Es decir, si hay que producir un virus, producimos las células y ese virus se termina. Después la célula de ese virus y el otro. Después la bacteria se purifica, se hace la toxina. Después todo eso se combina. Por lo tanto, nuestros cálculos a veces son en cantidad de dosis individuales. Pero lo increíble de la biología y la biotecnología y todas estas herramientas es que yo, cuando comencé a trabajar, llevo ya más de 25 o 27 años trabajando, y cuando trabajé con quienes me ayudaron allá en la calle Colonia, recordábamos, quienes me enseñaron a mí trabajaban en tanques de 200, 300 litros y se producían 10.000, 15.000 dosis con algunas pruebas de calidad. Hoy estamos produciendo a veces en esos tanques
ahora son más grandes, pero estamos produciendo millones de dosis. Es decir, que los avances son logarítmicos en biología. Ese es el gran cambio. Y todo esto que yo mostré, todos esos tanques, que hay más de 200.000 litros en tanques fácilmente, entre toda la variedad de tanques, están todos hoy monitorizados, que eso es una de las cosas que también no pude hablar, pero que es interesante, porque acá se mezclan totalmente otras disciplinas. Todos esos tanques que nosotros cultivamos, salvo la primera parte que parece permanecer histórica de Pasteur, que es sacar la cepa y cultivarla en el tubo de ensayo, repicarla desde alguna forma fría de nitrógeno o de la heladera o lo que fuere. Después todos los procedimientos en el laboratorio son todos cerrados, todos van en línea. Es decir, se cultiva este tanque, se conecta al otro y se pasa por presión, por aire, y todo ese manejo previo hay que esterilizar, limpiar, después pasar los líquidos, cultivar el porcentaje. Hay que medir la temperatura, las revoluciones por minuto que se agita, el pH, oxígeno disuelto, si tiene gases arriba o no, qué otro tipo de agua. Todo eso está hoy monitorizado, registrado y va a un programa, se llama FIX, hay varios de esos tipos de programas, pero todos los operarios lo pueden manejar en una pantalla de manual, de touchscreen, esta que se toca con ciertos códigos. Entonces hay una serie, dentro de la empresa ahora tenemos una persona que es un especialista en electrónica y en todos los desarrollos de esto, porque aparte de entender los procesos, hay que entender permanentemente el mantenimiento de estos sistemas. Y aparte se puede ver en línea, que por ejemplo el que está autorizado puede agarrar en línea y ver qué está pasando en una empresa en determinado momento en tal cultivo. Y lo peor que se le ocurrió a tu amigo es todas las alarmas, las alarmas que cada vez que suena una alarma me manda un mensaje. Ese es el problema de la tecnología, no te deja libre. No, pero por suerte, lo bueno es que el sistema es robusto y no hay demasiadas alarmas, pero inclusimos eso también, porque si bien hay un operario todo el tiempo cerca de la pantalla, como es un sistema validado de FDA, lo importante es que el responsable de cada área tiene que estar notificado y lo más pronto posible para tomar medidas. Entonces, lo último que ingresó es que cada alarma hay un sistema automático. Claro, eso lleva mucho, yo lo que quiero es que lleva mucho a que sea muy interdisciplinario y que todos los operarios tienen que estar formados, porque hoy el que está lavando botellas para cultivar células, aparte está ingresando datos para buenas prácticas de fabricación en una planilla con un sistema protocolizado y a su vez escucha alarma, desactiva una cosa, llama al otro sistema, entiende una interfase. Es decir, todo eso genera que hoy esa persona que antes era un muchacho que venía de la parte del galpón, del depósito, que había ido subiendo con el tiempo, no, ahora hay que tener gente que tiene que tener capacidades muy especiales. Y nosotros que estamos en este tema de desarrollo tenemos que tener la cabeza muy abierta y permanentemente estudiando, porque nos sobrepasan todos los conocimientos por todos lados. Entonces hay que dejar que otras personas realmente crezcan en eso. Las capacidades son, lo que quería definir con eso es que las capacidades son a veces indefinibles, porque puede ser que optimices un proceso de tal forma o purifiques una proteína de tal forma y a nivel industrial que sea increíble lo que puedas obtener. El 50 o 60 o más % de los trabajos nuestros en investigación están en procesos, que también es otra área, no es biotecnología básica, sino es cómo mejoramos los procesos, porque eso es, señores, plata. No, y eso es biotecnología también, ¿no? La biotecnología es plata y es crecimiento y es inversión y es lo que hace que después la fábrica... Y ahí hay 1000 disciplinas que tienen que entrar en eso. No solo biotecnología, todas, ¿no? Informática, ingeniería... Están todas contempladas en la currícula de... Sí, si ustedes ven... Alarma también. Yo tenía una pregunta que un poco, creo que tengo la idea de una respuesta, pero va a sonar un poquito desafiante, porque es lo siguiente: si decíamos que las plantas o el funcionamiento de cualquier otro caso de empresa o el problema que le mostraba de aplicaciones que pueden tener fase comercial también, todas van a acudir un emprendimiento de biotecnología industrial o industrial que utilice biotecnología,
donde se construye o se utilizan fermentadores de determinada escala, diseño, procesos tecnológicos, instrumentación, etc. Ahora, todo eso podría estar ocurriendo en cualquier otro lugar del mundo y podemos estar comprando esos productos. La pregunta yo digo por el lado de está localizado acá, más allá que el mercado para las vacas está acá en la vuelta, lo que sea, decir, ¿hay alguna posibilidad de aprovechar la diversidad de microorganismos de los ambientes nuestros? Es decir, es parte del negocio, digamos, de conocer los microbios de acá de la vuelta y sacarle un valor agregado, o se podría hacer con microorganismos traídos de cualquier lugar del mundo? Depende de las áreas. Yo te puedo decir lo que yo opino, y es, en el área ambiental, las cosas que van a ser liberadas al ambiente tienen ciertamente trabas muy fuertes y resistencias, digamos, en la gente. En ese caso, es realmente importantísimo que los productos que sean para aplicación ambiental sean de origen, hablados del Uruguay, ¿no? Es decir, yo a veces me río, autóctonos no sabemos, porque con Pero no es el caso tuyo, pero... Algunas cosas sí, otras no. Los agentes de control biológico, y más ahora con el tema del bioterrorismo y todo eso, es casi imposible exportarlos. no, claro. Pero lo que son los promotores de crecimiento, Rhizobium, Azospirillum, ahora estamos con Herbaspirillum para arroz como inoculante, lo que hacemos es en cada país utilizar las cepas locales. O sea, en Uruguay producimos el inoculante con cepas que en su momento el Laboratorio de Microbiología de Suelos, el Ministerio, y que ahora están en línea, aisló y seleccionó como los más aptos de nuestros suelos, que no sabemos si son autóctonos, como tú decís, pero son aislados de Uruguay. Porque Pristina queda poco en esto. Entonces, en Brasil, para exportar a Brasil, usamos... el Mercosur en el año 2002 hizo una ley común de inoculantes y creó los institutos de referencia. Entonces, en el Uruguay era el Laboratorio de Microbiología, en Argentina el INTA, en Brasil FEPAGRO, que depende de la Universidad de Río Grande do Sul, y en Paraguay es el Ministerio de Agricultura, y cada uno tiene un banco de cepas. Entonces, si tú querés hacer un inoculante para maní, para Brasil, tenés que solicitarle a FEPAGRO que te envíe, te manda todo un protocolo, tenés que firmar que lo vas a hacer solo para los inoculantes brasileños. Pero quiere decir que sería posible, por ejemplo, diseñar un negocio a medida de Sí, lo hacemos. Y producirlo acá. Nosotros lo hacemos y exportamos con marca propia a Paraguay y Brasil. Pero a Paraguay con la cepa de Paraguay, a Brasil con la cepa de Brasil. Y no coinciden, en Uruguay, por ejemplo, coinciden en soja, coinciden los microorganismos, son los mismos, pero porque en el año 78, como la soja no es autóctona, para empezar, se probaron las cepas brasileras, americanas y de varios lados, y las que mejor promovieron el crecimiento y fijaron más nitrógeno fueron las que mandó Brasil. Y bueno, entonces acá los inoculantes se usan 2 cepas de origen brasilero para hacer inoculantes en Uruguay. Pero en general como que te exige como que tenés que ir con lo que está habilitado en el país que recibe la importación. Tenés que llevar el microorganismo de ellos. En veterinaria también, eso es muy importante porque puedes hacerse muchos desarrollos a partir de microorganismos que sean locales. Eso es una ventaja muchas veces respecto a grandes multinacionales, en el sentido de que a veces es muy costoso para grandes empresas, o no está en su estrategia, desarrollar un producto más a medida, más al cliente, customizado, como se nombra, ¿no? En los agismos, sino que eso puede ser una variedad. Si uno desarrolla para la problemática, incluso dentro de Uruguay hay problemas en Uruguay, quien conoce, es como cualquier enfermedad en humanos o en plantas o en animales, ¿no? A veces hay zonas y ecosistemas que tienen su problema, entonces uno puede diseñar algo para esa zona. Eso en biotecnología es bueno porque la tecnología es de rápido desarrollo y todas las herramientas que tengamos para definirlo, detectarlo y crear un producto, que eso es lo bueno de una de las herramientas de biotecnología, que rápidamente podemos muchas veces lograr un producto. Y eso es una ventaja. También otra cosa es que en América del Sur tenemos, incluyendo el Amazonas, toda la parte, diríamos, uno de los bancos genéticos todavía más importantes. Y otro tema que trató él, que es el tema que es muy importante que todos seamos conscientes, es que para que estas cosas también evolucionen, no solamente debe haber universidad, debe haber licenciaturas, carreras y cada vez mayores las opciones, sino también el avance no las políticas estatales o políticas nacionales en el sentido de que existan promociones. Eso puede ser o no puede ser, eso depende de cada plan político del que esté
o de los que asuman, sino el tema de las reglamentaciones y la capacitación de personas para regular esto. El mundo está avanzando rápidamente y Uruguay está un poco atrasado, y eso a veces genera muchos problemas. Es decir, uno quiere registrar un producto, mañana un joven sale de una facultad, tiene un emprendimiento y se encuentra contra un mundo enorme que no tiene ni idea, y que es la burocracia y el desconocimiento y un montón, y a veces ahí uno empieza a patinar, y estos países, Uruguay creo que es un ejemplo, debería de invertir en eso, invertir en que esos oficinas, agencias se desarrollen o que se comuniquen con otras, las agencias de investigación, las universidades diferentes, para que en conjunto se defienda de que cuando aparece un producto nuevo, cuando aparece un producto biológico que es difícil de saber cuáles son sus alcances y sus medidas, se puedan también registrar. Por eso es que a veces, como decía él, entran cosas de afuera y la cultura nuestra a veces permite, porque viene de Japón o porque viene no sé qué, y le dejamos entrar y de repente a este muchacho Rafael, yo lo conozco, ¿qué va a hacer? Entonces no le dejamos hacer tal cosa. Pero eso es así, y es importante que exista, porque están los conocimientos, está la gente, y hay que a veces conectarse para que todos estos emprendimientos también exploten y haya nuevas empresas. Bueno. Hay un punto más que me olvidé mencionar, que es impresionante la cantidad de consultas que tenemos. Por ejemplo, los bosques en Uruguay están casi todos certificados. Y se ha prohibido, por ejemplo, el fipronil, que es un hormiguicida muy conocido, porque mató muchísimas abejas en Trinidad. Entonces, como es bastante contraproducente para el medio ambiente, los bosques que quieran seguir certificados tienen que dejar de usar este hormiguicida, que es el único que controla las hormigas estas. Entonces están buscando control biológico de hormigas. No saben realmente la cantidad de llamadas que tenemos, no damos abasto para producir hormiguicida biológico. ¿Por qué? Porque desarrollarlo que funcione es bastante complicado. Entonces todavía estamos en la escala experimental de desarrollo, pero ¿qué pasa? Uno se va enterando que el otro consigue una solución, y desesperado porque no pueden perder esta certificación, porque un bosque certificado vale muchísimo más que uno no certificado. Entonces el mundo está empezando a demandar productos biológicos que den las ventajas que no tienen los químicos. Entonces, por ejemplo, la cadena del arroz, Uruguay es el país que tiene el más alto rendimiento promedio por hectárea de arroz. Cuando uno llega al límite con todas las tecnologías de los químicos o de los fertilizantes, no tiene cómo llegar, es cuando puede aprovechar la tecnología biológica. Lo que les comentamos de un endófito de arroz aislado de 33 promueve en arroces de 10.000 kilos llegar a 12.000. Es muchísimo dinero para esta gente solamente por usar una bacteria aislada del suelo y multiplicada en fermentables muy parecidos a los de ellos. Entonces, ¿qué pasa? En un país que se precia de tener un arroz no transgénico para poder mandarlo al mundo en un nicho de mercado no transgénico, poder incrementar un 20% del rendimiento solamente es fantástico. Entonces, tenemos que buscar soluciones que están en nuestras cabezas, porque eso es lo importante. Las multinacionales no buscan estos nichos, los tenemos nosotros en nuestras capacidades, y está en las empresas aliarse con las universidades o con los institutos de investigación para las ideas que ustedes tengan, después llevarlas a la práctica industrialmente. Nosotros estamos asociados con INEA, por ejemplo, para control biológico de la mosca blanca y los invernáculos. El de hormiguicida biológico es con BioUruguay de Tacuarembó. Estamos con el Clemente Estable en solubilizadores de fósforo con Pseudomonas fluorescens. O sea, son todas asociaciones con distintas instituciones que cada cual aporta lo suyo y que permiten llevar lo que se investiga en las universidades a la práctica, promoviendo una agricultura mucho más sustentable, que es lo que buscamos era un poquito el mensaje que quería transmitirles. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Cabe una cortita. El tema de bioseguridad cada vez es más fuerte en todo esto y a nivel mundial, y tiene que ver con las certificaciones y demás. ¿Cómo ven el tema formación en bioseguridad en Uruguay? Me imagino que habrán sido autodidactas
Nosotros no hemos tenido, hasta hace muy poquito, mayores inconvenientes. Sí, hoy en día vemos que nos plantean exigencias personas que no entienden del tema. Entonces, como que se presenta un debate a veces un poco de sordos. Por ejemplo, te digo, la exigencia, nosotros al revés, nos exigen salir de Montevideo e irnos a Canelones. Y estamos trabajando con productos totalmente inocuos, porque son bacterias, pero Rhizobium, creo que del año 98 que se inocula con 1898 se inocula con Rhizobium, pero son seres vivos, entonces no se sabe bien qué es. Quisimos exportar hace poquito a Islas Malvinas un poco de inoculante, me pidieron una declaración de producto no peligroso, que ni siquiera hay en Uruguay donde conseguirla. Entonces como que hay todo un vacío o un desconocimiento que hace a veces un poco difícil trabajar, por lo menos en nuestro caso. Sí, en el área de bioseguridad veterinaria, lo que yo nombraba que la planta está diseñada así, la experiencia que tenemos nosotros proviene particularmente de elaborar vacuna antiaftosa. Yo como trabajé muchos años en aftosa, toda esa experiencia, ustedes saben que las plantas tienen que ser bioseguras para no poder que el virus se llegue a escapar, para que no contamine animales, etcétera, etcétera. Eso algo también es una cuestión muy dinámica, va creciendo. Yo seguí vinculado, a pesar del año 95 que no trabajamos más, seguí vinculado a proyectos y a la bioseguridad. Es todo un tema, pero bueno, el equipo mismo se fue formando y de hecho en gran parte estamos por delante, diríamos, de lo que la propia autoridad es capaz hoy de controlar, porque no ha tenido la exigencia de capacitarse. Eso es otro de los problemas también, es decir, en conjunto hay que capacitarse todos para después poder controlar. Nosotros lo hemos hecho a nivel internacional porque tenemos que exportar. Entonces muchas veces pasa que uno está por adelante todavía de lo que la propia autoridad puede llegar a lograr. Pero sí, eso falta y son temas que en lo que es en la universidad y lo que son estos cursos, licenciaturas, trabajos, son temas muy interesantes que cada vez tienen que tomarse como materias, como tema y como permanente ayornamiento. Son temas muy, muy dinámicos, ¿no? Y aparte muy importantes en la inversión, porque si vamos a los números, pueden ser viables o inviables. Los proyectos industriales, la verdad, cuando hace un negocio, a veces llega a puntos donde dice, ¿y la bioseguridad? Bueno, y empieza a hablar de bioseguridad y tiene que hacer una nave espacial para Saturno. Entonces es imposible. Y a veces uno dice, ¿y esto que está hecho para que lo hagan solamente allá en el norte? Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho conocimiento para saber dónde está la tecnología y qué es realmente lo clave. Porque si no uno puede pisar el palito y terminar diciendo un nuevo campo. Bueno, muchas gracias.